Hola, en este video vamos a ver lo que es la cinética de cuerpo rígido todavía en otro problema, pero ahora aplicado a mecanismos. Muy bien, el problema es el que sigue. Los extremos de una varilla uniforme AB de 10 libras están unidos a unos collarines de masa despreciable que se deslizan sin fricción, o sea, estos son los collarines. ¿Ah? Se van a deslizar sin fricción sobre esa barra, sobre estas barras que están aquí, y la barra AB es la que vamos a estudiar. Dice, y también dice que la masa es despreciable, o sea, de estos collarines su masa es despreciable. Si la varilla se suelta desde el reposo cuando θ es igual a 25, o sea, este ángulo va a ser igual a 25 grados, determina inmediatamente después de la liberación, o sea, cuando nosotros soltemos la varilla, la aceleración angular de la varilla, o sea, alfa, y la reacción en A, las fuerzas que deben estar en A, y la reacción que debe tener en B. Ahora, ¿por qué es importante saber la reacción en A y la reacción en B? Bueno, si nosotros diseñáramos este mecanismo, pues deberíamos de saber la fuerza que va a soportar, por ejemplo, este perno, ¿sí? Y también deberíamos de saber las reacciones, para las reacciones, cómo debe, la fuerza que debe soportar estas guías, de estas barras fijas. Entonces, por eso debemos de saber las fuerzas que se están ejerciendo tanto en el punto B como en el punto A. También es importante saber esas fuerzas y esas aceleraciones para que esta barra no se pandee, calcularla para que no se pandee. Entonces, esa es la importancia de calcular esas fuerzas. Muy bien. Lo primero que debemos de hacer es resolver primero la cinemática. Acuérdense que la cinemática es resolver las aceleraciones y las velocidades y las posiciones sin las fuerzas. Ahora, partimos de que la aceleración en el collarín A va a venir de esta forma y la aceleración en el collarín B va a venir de esta forma, cuando se suelte la barra. Y resolviendo el movimiento plano, como nosotros lo habíamos estado haciendo, decimos que esta aceleración de A la vamos a pasar aquí en el punto B, acuérdense de eso. Esa es la traslación, y la rotación va a haber una aceleración angular, la cual va a tener una aceleración tangencial y una aceleración normal. Pero ahora, acuérdense que la aceleración normal, ¿de qué dependía? Dependía de la velocidad angular. Entonces, a ver, leamos. Cabe aclarar que como la barra se suelta del reposo, las velocidades son cero tanto en A como en B. Si nosotros resolviéramos este problema ya teniendo una velocidad, ya cambiaría totalmente el problema, porque ahora sí hay que resolver también la cinemática resolviendo velocidades. Pero aquí, como la barra está desde el reposo, lo único que hay es una pequeña aceleración en un pequeño momento. Entonces, la velocidad angular WAB es igual a 0, y por lo tanto la aceleración normal también es 0, o sea, esta aceleración no va a existir. Recordando que la aceleración normal es WBA por el radio de AB. Está al cuadrado, acuérdense de eso. Entonces, pues no, por lo mismo, entonces no podemos hacer un análisis de velocidades. Entonces, acuérdense, ahorita nada más las únicas aceleraciones entonces que va a haber ahorita para este estudio va a ser la de
la aceleración de A y la aceleración tangencial. La normal no va a existir. Ahora tenemos entonces este movimiento plano debido a las aceleraciones, y para su análisis habíamos dicho que, por ejemplo, esta aceleración, que la vamos a poner ahorita por el momento como conocida, la tenemos que trasladar a este punto B de esta forma: aceleración de A y la aceleración de A, ¿sí? Por otro lado, el movimiento plano habíamos dicho que también maneja una rotación. Esta es la traslación y esta va a ser la rotación, y esa rotación va a estar manejada por esta aceleración angular, y debido a la aceleración angular vamos a tener esta aceleración tangencial, que va a ser la aceleración de B con respecto a este punto. Entonces tenemos que la aceleración de B, esta que tenemos aquí, va a ser igual a la aceleración de A, porque lo tenemos aquí, más la aceleración de B con respecto a, que es esta. Pero la aceleración de B con respecto a va a ser igual a la aceleración angular, esta aceleración angular. Bueno, déjenme borrar para que sea mejor. Tiene que ser esta aceleración angular por el producto cruz del radio BA. Vamos a desarrollar ahorita nada más este producto cruz, el producto cruz de la aceleración de BA por el radio de BA, y el sentido de la aceleración pues es así, entonces es negativo. Por eso lo ponemos aquí con signo negativo, y la componente en X de este radio es 4 por el coseno de 25. Acuérdense, este teta vale 25. Entonces tenemos esta teta que vale 25, y al multiplicarlo por el coseno me va a salir de esta manera esta componente que tenemos aquí. Entonces va a ser 4 por el coseno de 25. Por otro lado, la componente en J va a ser menos 4 por el seno de 25, o sea, hacia acá. Y la componente en Z va a ser igual a 0. Ahora sí vamos a hacer la multiplicación del producto cruz de las componentes en I. Vamos a borrar esto. Debe ser menos 4 por el seno de 25 por menos la aceleración angular BA. Y al ser una diagonal, nosotros al estar multiplicando sobre esta diagonal, acuérdense, va a ser negativo. Entonces, menos por menos más, por menos menos. Entonces va a quedar menos 1.6905 la aceleración angular de BA. Ahora las componentes en J, ¿sí? 0 por 0, 0. Y 4 coseno de 25 por menos, la aceleración angular va a ser negativo, va a ser menos. Pero como es la diagonal hacia arriba, va a quedar como más. Pero como es la componente en J, se va a multiplicar por esta menos, entonces va a quedar menos 3.6252 la aceleración angular de BA. Entonces tenemos así que nuestro producto cruz queda de esta forma.
menos 1.6905 aceleración angular de BA en I menos 3.6252 aceleración angular de BA. Si llegáramos a cerrar este triángulo, pues quedaría de esta forma. La aceleración de A ya sabemos que actúa en el lado de X, no se puede mover en otro lado esa aceleración. Y la aceleración de B también nada más se puede mover hacia abajo. Y si ustedes se fijan, tenemos una componente de la aceleración relativa, no es una componente negativa de I y una componente negativa de J. Entonces, para cerrar este triángulo de velocidades quedaría de esta forma, como lo tenemos marcado aquí. Ahora, ya que tenemos el producto cruz, sí, y observando las direcciones como habíamos quedado de la aceleración de A y la aceleración de B, ¿sí? Podemos decir que la aceleración de B es en J y la aceleración de A es en aceleración en X y la aceleración de B en J. ¿Ok? Entonces así quedaría nuestra ecuación de aceleraciones. Y si nosotros separamos los términos de I con I y de J con J, nos quedarán estas dos ecuaciones. La aceleración de A es 1.6905 aceleración angular de BA y la aceleración de B menos 3.6252 aceleración de BA, la aceleración angular. Pues tenemos ahora esas dos ecuaciones. Ahora vamos a encontrar nosotros, o debemos nosotros encontrar la aceleración en este punto. ¿Por qué la aceleración en este punto? Porque cuando hagamos la sumatoria de fuerzas, lo que nos interesa es la aceleración en el centro de gravedad de esta barra. Entonces tenemos que encontrar también, aparte de encontrar esta que tenemos aquí, tenemos que encontrar la aceleración en el centro de gravedad. Y para hacer eso, pues volvemos a hacer lo mismo que hicimos en el anterior punto, nada más que ahora lo vamos a trasladar al punto G de gravedad. Entonces la aceleración en G va a ser igual a la aceleración de A. Fíjense, aquí lo estoy trasladando, la aceleración de A más la aceleración relativa de G con respecto a A, y la aceleración de A más la aceleración angular de GA por el radio de GA, este que tenemos aquí, y esta aceleración angular por el radio que va de aquí a acá, me va a dar la aceleración angular de G con respecto a. Entonces, nosotros vamos a desarrollar el producto cruz. Acuérdense ahora el producto cruz, nada más es este radio que va de aquí a acá por esta aceleración angular. Otra vez la aceleración angular pues es la misma, es negativa. Y ahora en vez de ocupar el radio de 4, ocupamos un radio de 2. Y volvemos a multiplicar por el mismo ángulo, no cambia el coseno y el seno de 25. De tal forma que ahora el producto cruz me va a quedar de esta forma, menos 0.8452 aceleración angular de BA menos 1.812.6 aceleración angular de BA sobre J. Y así quedaría nuestra componente de la aceleración que hay aquí. Ahora yo la quiero descomponer en componente en Y y en componente en X. Vamos a ver cómo hacemos eso.
para poner la componente en X y en Y, bueno, para empezar sabemos que la aceleración de A, si estamos bien, tiene una componente en Y. Aquí tenemos otra que es la componente en Y. Eso sería para la componente en Y para la aceleración en G. Y para la aceleración en J tendríamos esta componente que está acá. Ahora, sabemos, de acuerdo a lo que habíamos hecho anteriormente, que la aceleración en A es esto. Eso lo vimos ahorita en el primer paso, es 1.6905 aceleración angular de BA en I menos 0.8452 aceleración angular de BA. Hacemos la suma de estas dos componentes en I y va a quedar así de esta forma. La aceleración en G va a ser igual a 0.8453 aceleración angular de BA en I menos 1.812.6 aceleración angular de BA. Entonces, si nosotros separamos en componentes en X y Y, quedaría de esta manera. Esta es la componente en X y esta va a ser la componente en Y. Entonces ya descompusimos nuestra aceleración en X y en Y. Entonces ya hicimos el primer paso, ya resolvimos lo que es la cinemática de nuestras componentes para encontrar las aceleraciones, sobre todo en este punto. Ahora, teniendo esas aceleraciones, podemos hacer la sumatoria de fuerzas en X. Para empezar, bueno, pensé que aquí teníamos unas barras. Y entonces esas barras van a tener unas reacciones o van a generar unas reacciones debido a esta fuerza que es el peso. Entonces yo puse que esta reacción en A la vamos a tener apuntando hacia arriba y esta reacción en B la voy a apuntar hacia la izquierda. Puede ser también, por ejemplo, esta hacia abajo y esta así hacia acá. Pero a mí me gusta pensar que en realidad, como están cargando al peso, pues sobre todo esta que es A se debe de oponer, o sea, debe ser positiva. Y esta B, pues pienso que también como se está recargando su peso hacia acá, pues entonces yo supongo que B es hacia la izquierda. Pero vamos a ver si es cierto. Hay gente que lo que hace es que para poner las reacciones todo lo pone positivo. Por ejemplo, aquí sería hacia acá, esto sería hacia acá, de acuerdo al marco de referencia. Ya luego el que salga negativo o positivo, pues ya va a depender de los signos que se muestran después de resolver las ecuaciones. Y estas fuerzas que tenemos, la de las reacciones y con el peso, estas tres fuerzas deben de ser igual a la masa por la aceleración en X y la masa por la aceleración en Y. Acuérdense que esta va a tener pues dos componentes. Bueno, la aceleración más bien va a tener dos componentes, uno en X y el otro en Y. Y entonces por eso la dividimos así. De hecho, habíamos visto anteriormente que pues poníamos el centro de gravedad y la aceleración, ¿no? Y poníamos masa por aceleración, pero ahora la voy a descomponer en X y en Y. Entonces, de tal suerte, o de tal forma más bien, que al momento de hacer la sumatoria de fuerzas en X va a quedar de esta forma. La sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a menos B, que es esta, y va a ser igual a la masa por la aceleración en X, porque lo estoy poniendo positiva. Por otro lado, tenemos que la aceleración, diré, la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a la reacción en A
menos este peso, menos mg, y eso va a ser igual a la masa por la aceleración de gy. Importante, puse estos sentidos de las componentes, m a gy y m g a x, de acuerdo a lo que está aquí, nuestro resultado. La aceleración en x está en el eje x positivo y la aceleración en y va a estar en el eje y negativo. Ahora, ya tenemos esas sumatoria de fuerzas. Ahora vamos a hacer la sumatoria de momentos, y para hacer la sumatoria de momentos, esta sí es un punto muy importante. Para reducir las incógnitas, acuérdense que la sumatoria de momentos lo podemos hacer en cualquier punto. Por ejemplo, podríamos hacerlo en este punto, en este punto, en este punto, etcétera. Entonces, por ejemplo, si lo hiciéramos en este punto, tendríamos que medir la distancia que hay de aquí a acá, y luego la que hay de aquí a acá, y la de ahí aquí al centro de gravedad. Lo podemos hacer en cualquier punto. La sumatoria de momentos no tiene que ser a fuerzas sobre el cuerpo. Entonces, un artificio muy común para este tipo de problemas y para reducir las incógnitas, lo que se hace sobre todo es que donde se tienen las reacciones se va a poner la línea de acción. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una reacción y lo ponemos así, y aquí tenemos la otra línea de acción de la otra reacción y lo vamos a poner así. Donde se crucen, donde se crucen estas líneas de acción, ahí es donde debemos de poner nuestra sumatoria de momentos. ¿Por qué? Porque si lo hacemos de esa forma, la sumatoria de momentos, tanto la reacción en A como la reacción en B, las vamos a eliminar de la sumatoria de momentos. Si no lo hiciéramos así, y suponiendo que por ejemplo lo hagamos con respecto a este punto, ya tendríamos AB, y entonces para poder resolver la ecuación tendríamos que hacer otra ecuación de sumatoria de momentos con respecto a este punto, para tener ahora A, y así ya empezar a resolver nuestra ecuación de momentos o nuestras ecuaciones. No lo vamos a hacer así, vamos a hacerlo como les estoy indicando, y lo vamos a hacer desde este punto que ahora yo le llamé C. Entonces, el peso, la única componente del peso que tiene para generar momento es con esta distancia D. Entonces va a ser D por el peso mg, pero como está generando un momento hacia acá y nuestro sumatorio de momentos es así positivo, entonces va a ser menos D por m por g. Ahora, ¿eso a qué debe ser igual? Ahora debemos de ver, acuérdense, aquí tenemos, hagan de cuenta, como un igual, y entonces eso debe ser igual a este giro, que va a ser igual al menos momento de inercia por la aceleración angular de AB, el momento de inercia en el centro de gravedad, acuérdense. Y aparte, esta aceleración, esta masa por la aceleración de g por x y esta masa por la aceleración por g por y, va a generar otro momento. Entonces, la aceleración, la masa por la aceleración de g por y por d va a ser menos, otra vez menos d por la masa por la aceleración de g por y. Y por otro lado, E va a ser E por la masa por la aceleración de g por x, pero otra vez va a ser negativo porque otra vez está generando un momento en este sentido. Entonces todo eso va a ser negativo. Entonces ya tenemos nuestra sumatoria de momentos. La sumatoria de momentos, debido a las fuerzas que tenemos aquí, deben de ser igual a la sumatoria de momentos de las fuerzas que tenemos aquí, que en realidad pues las únicas fuerzas que tenemos del lado derecho pues siempre son las resultantes de las fuerzas, ¿no?
o sea, de la masa por la aceleración, y tener también el momento de inercia por la aceleración angular. ¿Y esa aceleración angular cuál va a ser? Por la aceleración angular de A a B, que ya la habíamos resuelto anteriormente. Entonces ahora vamos a encontrar las distancias. Habíamos dicho que esto es 25. Ajá. Entonces por lo tanto aquí tenemos también un ángulo de 25. Toda esta barrera de 4, entonces por lo tanto esta distancia que está aquí es de 2 pies. Entonces 2 por el coseno de teta va a ser 1.8126, es la distancia que hay aquí. Y también lo mismo podemos decir que la distancia E, que es esta que está aquí, de aquí a acá, ajá, y aquí tenemos también el ángulo de 25, va a ser igual a 2 por el seno de teta, que es igual a 0.8452. Y sustituimos esas distancias D y E en esta ecuación, de tal forma que nos va a quedar de esta forma. ¿Sí? Toda nuestra ecuación de momentos. Una vez que ya tenemos nuestra ecuación de momentos, lo que nos hace falta es el momento de inercia. El momento de inercia por una barra es un doceavo de ml cuadrada, o sea, de la longitud de esa barra, y entonces va a quedar de esta forma. Un doceavo, acuérdense que el peso es de 20 libras, hay que dividirlo entre la aceleración de la gravedad, que es 32.2 por 4 al cuadrado, y entonces nos va a quedar este momento de inercia de 0.82816. Y bueno, a la hora de hacer la sumatoria de momentos, acuérdense que mg es el peso, entonces el peso es de 20 libras, pasa directamente. Sustituimos el momento de inercia, que ya lo tenemos a ¿cómo se llama? Ya lo teníamos hecho. Aquí está el momento de inercia por la aceleración angular. Esta masa que está aquí, otra vez hay que dividirlo entre 32.2, y esta masa que está aquí, también el peso hay que dividirlo entre 32.2, de tal forma que nos va a quedar que la sumatoria de momentos de esta forma. Todos estos tienen términos comunes de aceleración de A a B. Ajá. Entonces ahora lo que hay que hacer pues es sumarlos, ¿va? Y vamos a despejar la aceleración de AB. Entonces lo sumamos, esto va a pasar dividiendo, entonces la aceleración angular de AB es 10.944 radianes por segundo al cuadrado. Y con esto podemos ahora ya encontrar nuestra sumatoria de fuerzas en X. Ya tenemos Y en Y, ¿no? Ya tenemos la aceleración angular. Habíamos dicho que la aceleración de G en X, la aceleración de G en Y, es la aceleración angular multiplicada por estos factores. Entonces la aceleración de G en X va a ser 9.251 y la aceleración angular de Y va a ser 19.8371. Y pues estas aceleraciones las vamos a sustituir aquí y acá. Entonces sustituimos esas aceleraciones, lo multiplicamos por la masa. Ajá. Entonces la aceleración de Gx por su masa me va a dar este resultado, pero B lo puse como negativo, entonces la reacción en B me sale ahora de 5.746 libras negativo. O sea que quiere decir que mi reacción en B es más bien en este sentido. Por otro lado, la reacción en A menos el peso, que eran 20 libras, va a ser igual a la masa menos la masa por la aceleración de G en Y. Entonces la aceleración en G en Y es esta. Esta es nuestra masa. Lo ponemos como negativo. Este 20
Este 20 lo vamos a pasar de este lado sumando, entonces va a ser 20 menos esto que está aquí. Me va a quedar que la aceleración de A es 7.6788 libras, lo cual quiere decir que nuestra reacción en A es correcta, es hacia arriba. Y con esto terminaremos nuestro problema. Acuérdense, entonces lo primero que hay que para resolver estos problemas de mecanismos es primero resolver la cinética plana, como lo hemos estado resolviendo. Luego resolvemos la cinética plana en el punto G, en el centro de gravedad. Y luego ya resolver con ese punto G de gravedad, hay que resolver la cinética con la sumatoria de fuerzas en X, la sumatoria de fuerzas en Y, y hacer también la sumatoria de momentos y que ese sea igual al momento de inercia, el momento de inercia por la aceleración angular, más el momento que genere la masa por la aceleración en G. Y esos serían los 3 pasos a seguir. Acuérdense que también en la sumatoria de momentos las reacciones hay que tratarlas de eliminar poniendo la sumatoria de momentos sobre la línea de acción de las reacciones. Bueno, eso sería todo. Aquí tenemos nuestra bibliografía y que tengan un buen día.